Bueno, hola, buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy, donde vamos a ver cómo funciona el transistor cuando lo utilizamos como un amplificador lineal. Entonces, en la clase anterior vimos cómo polarizar, cómo había distintas formas de polarizar el transistor para conseguir lo que llamábamos el punto de trabajo, ¿no? Aquel lugar, aquella, eso es, aquella polarización en el que nosotros consiguiéramos obtener unas determinadas características de corriente de colector y de tensión base emisor. Bueno, pues ahora llega la parte de conectar este transistor a una fuente de corriente alterna y ver cómo se comporta. Bueno, entonces tendríamos, por una parte, el circuito de polarización, igual que en el caso anterior, y como ya dijimos, pues la polarización preferida es la polarización por divisor de tensión, ¿vale? Entonces tendríamos aquí la fuente, ¿vale? Este sería C1, este sería C2, este sería C3. Entonces, ¿qué señales tenemos aquí? Bueno, pues VS será un generador de corriente alterna sinusoidal ideal, ¿vale? Que genera una tensión de entrada sobre el circuito. Entonces, esta tensión genera a su vez una corriente I sub S que atravesará la resistencia RS, que es la que llamamos resistencia en serie, ¿vale? O sea, la diferencia entre un generador de tensión ideal y uno real es que el generador de tensión real tiene una determinada impedancia de salida. Y esa impedancia de salida se convierte o la podemos transformar o la podemos identificar como un generador en serie ideal que tuviese una resistencia en serie que provocara una determinada caída de tensión, ¿vale? Entonces, en este punto tendremos la tensión de base, ¿no? Esta será la tensión V sub S. Entonces, la tensión de base pues será igual que la tensión V sub S, pero ligeramente atenuada por la reducción que se produce en la resistencia en serie. Vale, tendríamos una intensidad, una corriente de base, tendríamos una corriente de colector y tendríamos una tensión de salida, V0, que tendría esta forma, ¿vale? Sería igual que Vs, pero estaría amplificada, estaría aumentada y desfasada 180 grados. Porque cuando la tensión aumenta en este semiciclo, lo que ocurre es que aumenta la corriente de base, aumenta la corriente de colector y entonces al aumentar la corriente de colector aumenta la caída de tensión que hay en la resistencia RC. Por lo tanto, la tensión colector-emisor, que es la tensión que tenemos en el transistor, se reduce, ¿no? El transistor se satura más y esta tensión colector-emisor se reduce. Así que ese primer semiciclo da lugar a este segundo semiciclo
que es una reducción de tensión sobre la tensión colector-emisor base. El condensador C3 hace de condensador de desacoplo, o sea, lo que tenemos es que la tensión de colector es con respecto al cero, es una tensión que tiene esta forma, ¿vale? O sea, este sería el punto de polarización. Entonces, al pasar a través del condensador, lo que era cero, pues ahora pasa a ser cero, la referencia, ¿vale? Y esta tensión V0 que tenemos en la salida, pues generará una corriente I sub L a través de la carga, ¿vale? Este es el modelo de conexión en emisor común. ¿Vale? Van a existir tres modelos. O sea, los modelos de amplificador serán tres. Emisor común, colector común y base común. ¿Vale? ¿Qué es lo que indica cuál es el modelo en el que estamos? Pues cuál de las patas del transistor es la que está conectada a masa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos este punto, este terminal, conectado a través de este condensador a masa. Entonces, para la corriente alterna, aquí tenemos 0 voltios de corriente alterna. Es como si el emisor, aunque esté polarizado a través de R con un determinado valor de tensión continua, es como si el emisor para la corriente alterna estuviese a 0 voltios. Porque en el modelo de corriente alterna todos los condensadores se vuelven un cortocircuito y la tensión de alimentación también se conecta con la masa. Es un cortocircuito. Vamos a hablar del modelo equivalente del transistor en corriente alterna. ¿Vale? Entonces, hay modelos más complicados, modelos más sencillos. Está el modelo basado en los parámetros híbridos y el modelo basado en los parámetros resistivos. Entonces, pues bueno, el más sencillo de trabajar es el modelo basado en parámetros resistivos. ¿Vale? Entonces consideraríamos cuatro parámetros principales que podríamos simplificar ¿vale? En tres. Beta AC será la ganancia de corriente
de la base, la relación entre la intensidad de colector partido por la intensidad de base, ¿vale? De la beta ya hemos hablado a la hora de trabajar con la parte de polarización, pero hablamos de la beta de corriente continua, que no tiene por qué ser la misma que la beta de corriente alterna. ¿Por qué? Pues porque los valores de intensidad en corriente alterna son diferentes de los valores de intensidad en corriente continua. Ya veíamos que la beta dependía de la intensidad, ¿eh? No mucho, pero hay una dependencia. R' es la resistencia del emisor en corriente alterna. Rb' es la resistencia de la base en corriente alterna. Y Rc' es la resistencia del colector en corriente alterna. ¿Vale? Esta resistencia del colector en corriente alterna, la mayor parte de las veces la consideraremos despreciable. ¿Vale? Entonces, el circuito equivalente del transistor con este modelo resistivo, pues tendremos el emisor, tendremos la base, en el emisor tendremos R', en la base tendremos Rb' y tenemos un generador de corriente con la resistencia Rc'. Y este generador de corriente, pues lo podemos indicar como que es beta por la corriente de base. ¿Vale? Este sería la corriente de base, la corriente de emisor y la corriente de colector, ¿vale? Que es la que da el generador de corriente. Bien, ¿por qué decimos que la resistencia de colector es despreciable? Pues porque es muy alta, ¿no? Es aproximadamente igual a infinito. Entonces, una resistencia infinita o prácticamente infinita en paralelo con un generador de corriente, pues la diferencia de potencial que provoca pues es nulo, ¿eh? No hay prácticamente pérdida de intensidad. Entonces, en la mayor parte de los casos podríamos quitar esta resistencia Rc', ¿vale? El valor de Re, a ver si dejo de jugar con el valor de R' es acá por T
partido Q por la corriente de emisor. Entonces, T es la temperatura de la temperatura de la unión en grados Kelvin. K es la constante de Boltzmann, que es 1,3806504 por 10 a la menos 23. Q es la carga de un electrón. Es 1,602 por 10 a la menos 19 en coulombios. Entonces, esta expresión de R' a una temperatura de 293 grados Kelvin, o sea, 20 grados centígrados, es 0,025 partido por la intensidad de emisor, o 0,025 partido por la intensidad de colector, porque asumimos que la intensidad de emisor es aproximadamente igual a la intensidad de colector. ¿Vale? Expresaremos la mayor parte de las veces el comportamiento del sistema en función de la intensidad de colector y no de la intensidad de base. Vale. El valor de Rb', el valor de Rb', a ver, ¿dónde teníamos? ¿Dónde tenía esto? Estos. El valor de Rb' será el valor de Re' multiplicado por la beta AC, ¿vale? Aproximadamente igual. Bien, entonces, con el valor de estas dos resistencias, podremos determinar el comportamiento del circuito. Vale. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá cuando este circuito, que es el circuito de corriente continua, lo pasemos a corriente alterna? Vale. Voy a hacer un recorte del... No, presentación, recorte y anotación. Nuevo recorte. Vale. De la conexión en emisor común. Y volvemos a la pizarra. Vale, donde teníamos los valores de las resistencias y pegamos el circuito.
¿Qué teníamos aquí? ¿Vale? Bien. Entonces, los condensadores se vuelven un cortocircuito y la tensión de alimentación, la VCC, se cortocircuita también con la masa. ¿Por qué? Pues porque en la fuente de alimentación tenemos un condensador de filtrado y ese condensador de filtrado eh, va a realizar este cortocircuito. ¿Mm? Así que nos vamos a encontrar con que seguimos teniendo el generador de señal, seguimos teniendo la resistencia en serie, pero ahora ya el condensador C1 lo podemos considerar un cortocircuito y no lo pintamos. Entonces tenemos la resistencia R1 y R2, ambas conectadas a masa, ¿no? El transistor tendremos la resistencia RB', tendremos la resistencia RE' conectada a masa y tendremos el generador de corriente beta y B, ¿vale? De esta forma. Y en el colector lo que nos vamos a encontrar es la resistencia de colector en paralelo con la resistencia RL. ¿Vale? Y este va a ser el circuito equivalente de este circuito de corriente. Circuito equivalente en corriente alterna. Este es el circuito equivalente de corriente alterna, ¿vale? Al circuito de polarización de corriente continua con conexión en emisor común. Bueno, pues llamaremos resistencia de entrada al paralelo de R1 en paralelo con R2 en paralelo con RB'. Así que la tensión que llega a la base del transistor, la tensión que yo tengo aquí, VB, V de base, será Rin partido Rin más Rs por la tensión Vs, ¿vale? Porque digamos que Rs forma un divisor de tensión con el paralelo de estas tres resistencias. Así que para conseguir el máximo aprovechamiento de energía, lo que interesará es que Rs sea mucho menor que Rin. La Rb' hemos dicho que era Re' por beta AC y la Re' era 0,025 partido por la intensidad de colector. La resistencia de salida es la resistencia vista
desde el colector. ¿Vale? Que el colector es este terminal. Este es el colector, este es el emisor y esta será la base del transistor. Bueno, pues es el paralelo de RC con RL y bueno, si considerásemos RC prima, pues en paralelo con RC prima, ¿vale? Pero como normalmente este RC prima es muy superior a RC o a RL, entonces esto es casi siempre, bueno, siempre lo consideraremos el paralelo de RC por RL. O sea, RC por RL partido RC más RL. Y luego este Rin Rin será 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por RB'. ¿Vale? Entonces, la ganancia de tensión que será igual a la tensión de salida partido por la tensión de entrada, o sea, la tensión que tenemos en este punto y la tensión que tenemos en este punto, Vs será la tensión de entrada, la tensión del colector será la tensión de salida, será igual a la resistencia Rout partido por R' por Rin partido por Rin más Rs. ¿Vale? Y esto será el valor de esta ganancia de tensión. Bien. Vale, pues vamos a hacer un... y esto es lo que hay que apuntar en la chuleta para ir al examen. Ya sabéis, acordaros que en los exámenes podéis llevar una hoja en DIN A4 con fórmulas escritas, con fórmulas, no con ejercicios resueltos. O sea, podéis llevar fórmulas, alguna anotación de cómo se interpretan las fórmulas, pero nunca ejercicios resueltos, ¿vale? Problema. Uy. Bueno, tenemos un circuito, resistencia de colector, resistencia de emisor, 1, 2, RL, VCC, R1, R2, C3, RS, VS. Vale.
Entonces nos dan las condiciones, pues por ejemplo VCC igual a 12 voltios, el punto de polarización del transistor una ganancia de corriente alterna y la ganancia de corriente continua, y nos dan por ejemplo como dato que RE es igual a un K. ¿Vale? Bueno, entonces las preguntas son, pues, los valores de las resistencias, y luego la ganancia de tensión, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada, la impedancia de salida del circuito. ¿Vale? Bien. Bueno, pues con estos datos de partida, lo primero que tenemos que hacer, pues es evidentemente polarizar el transistor. Entonces, ya nos han dado el valor de la resistencia de emisor como uno de los datos del problema. Entonces hay que calcular la tensión de emisor para saber cuánto vale la tensión de colector. Entonces era simplemente el producto de la resistencia de emisor por la intensidad de emisor, o sea, 1K por 2 miliamperios, 2 voltios. Vale. De tal forma que ya podemos calcular la resistencia de colector como la tensión de alimentación menos la tensión colector-emisor menos la tensión de emisor partido por la corriente de colector. O sea, 12 menos 6 menos 2 partido por 2 miliamperios. Entonces esto es 4 partido por 2, 2K. La corriente de base será la corriente de colector partida por beta, será 2 miliamperios partido por 150, será y esto que nos ha dado es miliamperios, o sea, 13 microamperios. ¿Vale? Entonces la intensidad I sub 1, que es 20 veces la corriente de base, será igual a 13 por 20, 260 microamperios. 260 microamperios. Así que R2, que es la tensión de emisor más la tensión base emisor partido por la corriente I sub 1, será 2 voltios más 0,7 partido 0,26 miliamperios. 2,7 partido por 0,26, unos 10.000 ohmios. 10.000, 10K3. 10K3. Y R1, que será VCC menos VE más VBE, partido por la corriente I sub 1,
será 12 menos 2 más 0,7 partido por los 0,26 miliamperios. K7. ¿Vale? Bien. Bueno, pues esta sería la parte de polarización. Ya tendríamos determinados estos valores. Bueno, nos faltarían dos datos, ahora que lo pienso. Nos faltaría el valor de la resistencia en serie, RS, que vamos a decir que es de 50 ohmios. Nos faltaría el valor de la resistencia RL, que vamos a hacer que es de 10.000 ohmios, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahora, a partir de las fórmulas que hemos calculado en el apartado anterior, pues tenemos que ir calculando la parte de amplificación. ¿Vale? Y lo primero es calcular cuánto vale RE'. Será 0,025 partido por la intensidad de colector, 0,025 partido por 2 miliamperios. $12,5 ohmios. La siguiente es calcular cuánto vale la RB'. Entonces será igual a RE' por beta. O sea, 12,5 por 150. $1.875 ohmios. ¿Vale? De tal manera que la que hemos llamado resistencia de entrada será igual a el paralelo de R1 paralelo con R2 en paralelo con RB'. Y esto vale. Entonces tendremos 1 partido por 1875 más 1 partido por 10.300 más 1 partido por 35.700 igual, y el resultado es 1 partido por esto. Sí, correcto. O sea, será 1 partido por 1 partido 1875 más 1 partido 35K7 más 1 partido 10K3. Y esto será igual a 1.518 ohmios.
1518 ohmios. ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos que calcular? Pues cuánto vale la resistencia de salida. Bueno, esta es la que llamamos la impedancia de entrada o la resistencia de entrada, ¿vale? Cuando hablamos de corriente alterna, hablamos de impedancias. Cuando hablamos de corriente continua, hablamos de resistencias. Pero al final, si no hay bobinas ni hay condensadores, como es el caso, pues no hay una forma diferente de calcular una impedancia de una resistencia. La resistencia de salida será el paralelo de RC con RL, que será igual a 2K por 10K partido 2K más 10K, 20 partido por 12, 20 partido por 12, 6. ¿Vale? Entonces, la fórmula de la ganancia de tensión era Rout partido por Re' por Rin partido Rin más Rs. ¿Vale? Y hemos dicho que el Rs es 50 ohmios. ¿Vale? Así que esto será los 1666 partido por 12,5 por 1500. 1518 partido 1518 más 50. Vale, pues esto 1518 partido por 1518 más 50 es esto, 0,96 por 1666 partido por 12,5, 129,03. La ganancia de intensidad para este circuito es igual a la beta AC, entonces será igual a 150. ¿Vale? Que es la relación entre la corriente de salida, que es la corriente de colector, partido por la corriente de entrada, que es la corriente de base. ¿Vale? Pues este sería el resultado del ejercicio. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, igual me preguntéis algo por el chat y no me entero, porque tengo 15 ventanas abiertas. No tenéis ninguna pregunta. Vale. Vamos a ver una variante de este circuito. La variante de este circuito se llama emisor común con resistencia de emisor.
¿vale? Bien. Este circuito que hemos presentado, pues tiene una elevada ganancia, pero claro, esta ganancia de tensión depende fuertemente de R'. Y R' hemos visto que es una función de la temperatura. Esta, ¿no? Cuando teníamos la expresión de esta R', decíamos R' a 293, o sea, 20 grados centígrados. Pero claro, si cambia la temperatura, cambia el valor de R'. Por lo tanto, tener un circuito en el que la ganancia depende fuertemente de la temperatura a través de esta R' y también, pues, bueno, no, en realidad es por la relación que tienen R' con beta y a través de RB', pues también. Entonces, es un problema. Así que vamos a buscar alguna forma de minorar esta dependencia de R' y que de esa manera pues, el circuito sea más estable, tenga un mejor comportamiento con respecto a la temperatura. Vale. Bueno, pues vamos a ensayar ahora, vamos a ver ahora cómo sería el comportamiento del siguiente circuito. Vale. Entonces, en este circuito hemos dividido la R' en dos resistencias. Una resistencia que se va a desacoplar en corriente alterna, que es R2, y en corriente continua tendremos la suma de las dos resistencias. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Me va a permitir, por una parte, ajustar cuál es el punto de polarización teniendo en cuenta la suma de las dos resistencias y por otra, ajustar cuál es el valor de la ganancia utilizando RE1 para modificar el valor de la ganancia natural del sistema. ¿Vale? Bien, pues nada más sencillo. Vamos a ver cómo aplicaríamos esto con un ejemplo. Vale, entonces ponemos los datos de partida, tensión de alimentación, 15 voltios, corriente de colector, 3 miliamperios, tensión colector emisor, 4 voltios, beta 200, ¿vale? Esto por una parte. Por otra parte, tenemos que establecer cuál es el valor de RE1 y RE2.
Entonces, por ejemplo, ponemos RE1 igual a 1000 ohmios y RE2 igual a 2000 ohmios, ¿vale? Y con eso, pues podremos establecer el punto de polarización. ¿Qué otros valores necesitamos? RS, pues, por ejemplo, 100 ohmios y RL, pues por ejemplo, 5000 ohmios, ¿vale? Bueno, pues con estos datos podemos comenzar a polarizar el circuito. Entonces, la tensión de emisor será RE1 más RE2 por la corriente de colector. O sea, 3K por 3 miliamperios, 9 voltios. La resistencia de colector será VCC menos VCE menos VE partido por la corriente de colector. O sea, 15 menos 4 menos 9 partido por 3 miliamperios será 2 tercios de K 1,33 partido por 3, 660 ohmios. ¿Vale? Será la resistencia RC. La corriente sub 1, que es 20 veces la corriente de base, que será 20 veces la corriente de colector partido por beta. La corriente de colector es 3 miliamperios partido por 200 por 20, o sea, 3 partido por 10. 0,3 miliamperios. Y la resistencia R2, que será VE más V base emisor partido por la corriente I sub 1, será 9,7 partido por 0,3. 9,7 partido por 0,3. 32K 3 y R1, que será VCC menos VE más VBE partido por I sub 1 será 15 menos 9 menos 0,7 partido por 0,3, 17K66, 17K6, ¿vale? Venga, entonces en amplificación ¿qué tendremos? ¿Cuánto valdrá R'? Pues seguirá valiendo lo mismo que antes, 0,025 partido por la corriente de colector, 0,025 partido por 3, 8,3 ohmios. 8,3 ohmios. Vale. La RB', claro, la RB', ¿qué era? Era la resistencia del emisor multiplicado por la ganancia. Pero claro, ahora la resistencia del emisor
Si pensamos en esta R' que está puesta aquí, está en serie con la RE1. O sea que el valor de RB' ahora es R' más RE1 por la beta. AC. ¿Vale? Entonces será los 1000 ohmios más los 8,3 por los 200. O sea que los 8,3 es casi como si no existieran. Los podríamos despreciar. Y esto es 201K. La resistencia Rin, que es el paralelo de R1 con R2 con RB', pues ahora la RB' pues es despreciable con respecto a R1 y a R2, ¿vale? Pero bueno, la vamos a... Vale, entonces era 1 partido por esto más, ahora paréntesis, 1 partido por 32.300 más 1 partido por, bueno, 17.600. Y 1 partido por esto será 6.686 ohmios. Bien. El R-out seguirá siendo RC en paralelo con RL. Entonces será 660 ohmios por 5K partido 5K más 660 ohmios. $183 ohmios. Vale. De tal manera que ahora la fórmula de la ganancia de tensión va a ser esta. Pues va a ser R-out. Y ahora de nuevo, pues claro, en vez de R', ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener RE' en serie con RE1, ¿vale? Entonces será la suma de las dos por Rin partido Rin más RS. Entonces esto será, bueno, vamos a ir calculándolo. El Rin era 6.686 partido por 6.700, porque hemos dicho, no, sí, 6.786. Y este será tal, por el RU que es 583 partido por 8,3 más
Son 3 más el RE1 que era 1000. Vale. Pues la ganancia de tensión ahora nos sale un poco chunga, ¿no? 0,56. Pero bueno. ¿Por qué es un poco chunga? Porque no es ganancia, es atenuación. O sea, en el circuito que hemos diseñado, pues al final, en vez de ganar, el circuito está atenuando. ¿Cómo podríamos mejorar eso? Pues reduciendo el valor de R1, porque R1 es más grande que el Rout. Si siempre tendremos que para conseguir una ganancia positiva, que el RE1 sea más pequeño que el Rout, ¿vale? Y la ganancia de intensidad será de 200. Pues esas serían las características de este circuito, ¿vale? Entonces, a la hora de realizar el cálculo del amplificador, pues tendríamos estas características. Vamos a buscar algún ejercicio de examen. Por ejemplo, este sería... No. Este sería... Este sería de febrero de 2020. ¿Vale? Y los datos son beta AC igual a beta DC igual a 200, VCC igual a 15 voltios, corriente de colector igual a 2 miliamperios, RE1 igual a 470 ohmios, RE2 igual a 1200 ohmios, RL igual a 10K, RS igual a 50 ohmios y VCE 5 voltios. ¿Vale? Entonces estos serían los datos. Bueno, pues la polarización. Entonces empezaríamos calculando cuánto vale la tensión de emisor, RE1 más RE2 por la corriente de colector. Serían los 1670 por 2 miliamperios. 1670 por 2
3.340 ohmios. Entonces, la resistencia RC sería VCC menos VCE menos VE partido por la corriente de... Mierda. Esto no son ohmios. Estos son 3,34 voltios. 3,34 voltios. ¿Vale? Entonces era los 15 menos los 5 menos los 3,34 partido por 2 miliamperios. Tres k 33. ¿Vale? Esta es la corriente de colector, la corriente I sub 1, que es la de polarización. La corriente I sub 1 es 20 veces la corriente de base, 20 veces la corriente de colector partido por la beta, 20 veces 2 miliamperios partido por 200, 0,2 miliamperios. 0,2. Entonces, R2, que es VE más 0,7 partido por I sub 1, será los 3,34 más 0,7 partido por 0,2 miliamperios. 20 K o algo así. 3,34 más 0,7 partido por 0,2, 20K. 20K2. Y R1, que es VCC menos VE más V base emisor, partido por I sub 1, será 15 menos todo esto, 3,34 más 0,7 partido por 0,2 miliamperios. Esto es menos 3,34 más 0,7 menos 15 partido por 0,2, 54K8. Vale, ya tenemos todos los valores de la polarización. Pues ahora faltaría decidir pues cuánto valdría la parte de amplificación. R' será 0,025 partido por 2 miliamperios, 12,5 ohmios. Rb' será Re' más Re1
por la beta. ¿Dónde estás? Aquí. Entonces es 12,5 más 470 más 12,5 multiplicado por 296 a 5. Vale, será la RB'. Entonces la Rin, que es el paralelo de R1 con R2 con RB', será igual a... Entonces 1 partido por esto más 1 partido por 54.800 más, abre paréntesis, 1 partido por 20.200. Y 1 partido por esto es el valor resultante, 2.801 ohmios. ¿Vale? Bien. Y el Rout será el 3K, el RC en paralelo con RL, será el 3K33 por 10K partido 3K33 más 10K. $2.475 ohmios. Así que la ganancia de tensión, que es también otro de los parámetros que suelen ser fundamentales en un amplificador, es casi el más importante de todos, será la resistencia Rout partido de R' más RE1 R' más RE1 por Rin partido de Rin más RS. Entonces esto será 12.801 partido por 12.801 más 12,5, 0,99 por 2.475 partido por RE1, que es 470 más 12,5, 482,5. 482,5. ¿Vale? Tendremos una ganancia de 5,12. Una ganancia de tensión de 5,12. Vale. Otra forma de plantear este problema sería el siguiente.
te dicen que RE1 más RE2 es igual a 1670 ohmios. ¿Vale? O sea, segundo planteamiento. ¿Vale? ¿Cuál es el valor de RE1 para cumplir que la ganancia de tensión sea 10? ¿Vale? Bueno, pues sería todo más o menos igual, pero, o sea, la RB' tendríamos que considerarla despreciable frente a R1 y R2 para poder seguir adelante, porque no podemos calcular de forma exacta RB', solo lo podemos calcular cuando sepamos cuál es el valor de R1, ¿vale? Pero la ganancia de tensión pues es Rout, que sí que la podemos calcular, no depende ni de R1 ni de RE2, R' más RE1 por, bueno, esto es el Vin partido el Vin más RS, que en este caso era, todo este término era 0,99. ¿Vale? Entonces, si decimos que 10 tiene que ser igual a Rout 2475 partido 12,5 más RE1 por 0,99, pues tendremos que RE1 es 2475 por 0,99 menos 10, o sea, 125, 10 por 12,5, 125 partido por 10. R1, 232 ohmios, RE2, pues 1670 menos 232, ¿vale? Este será otro tipo de planteamiento que tendremos que hacer si la ganancia de tensión es un valor fijo, y entonces la forma de ajustar esa ganancia de tensión es modificando el valor de RE1. Claro, esto, pues eso, incide sobre el valor de RB', pero pues no, el resultado final no va a diferir mucho, poniendo ahora en vez de 470 ohmios 232 ohmios, ¿vale? O sea, habría que en ese paso pues despejar, o sea, asumir que o pensar que RB' va a ser mucho más grande que R1 y R2 y va a tener muy poca influencia sobre el resultado final, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? Nadie tiene ninguna pregunta. A ver, este era el de
febrero. Este es el de enero. Bueno, pues el examen anterior también tendríamos el mismo ejercicio, pero con otros datos. Tenemos un esquema, ¿vale? Pero ahora lo que nos dan como datos es que el beta C es igual al beta DC, es igual a 200. La tensión colector-emisor es de 6 voltios. La tensión de alimentación es de 18 voltios. La corriente de colector es de 3 miliamperios. RE1 es de 220 ohmios. RE2 es de 2K. RL es de 10K. RS es de 50 ohmios. Y nos piden polarización, ganancia de tensión, ganancia de intensidad, resistencia de entrada, resistencia de salida, impedancia de entrada, impedancia de salida, ¿vale? Esto será lo que nos preguntan del circuito. ¿Vale? Pues entonces, en estos 20 minutos que quedan, intentar hacerlo y el próximo día que tengamos clase, que será el miércoles que viene, porque el lunes es festivo, pues lo resolvemos, ¿vale? O sea, os doy mi solución. Entonces, comprobáis a ver si vuestra solución coincide con la que... Pero intentar hacerlo, porque si no, si el día que vais a hacer el examen es la primera vez que intentéis hacer un ejercicio de estos, pues os encontraréis con pegas o problemas que de otra manera os daríais cuenta, ¿vale? Entonces, pues bueno, paro la grabación, dejo la sesión abierta por si hasta la media empecéis a hacerlo y tenéis alguna duda.